bienvenidos. Si están aquí es porque ya vieron el título del video, entonces dejémonos de formalidades y comencemos. Si queremos hablar del género de la comedia debemos regresar al principio de todo. Bueno, no tan al principio. A principios del cine, por allá de 1895, se estrenaba El regador regado de los hermanos Lumière, siendo esta la primera película de comedia que daría inicio a este género que se mantiene hasta nuestros días. De aquí podemos pasar al inicio de uno de los elementos más importantes para este género, la parodia. The Little Train Robbery de 1905 es una sátira de The Great Train Robbery de 1903, en donde se recrean los sucesos de esta, pero esta vez con infantes, y curiosamente ambas fueron dirigidas por Edwin S. Porter. Luego de esto vendría Mack Sennett y fundó Keystone Cops en 1912, y llevó a la fama las películas de un personaje histórico con un bigote chistoso. Efectivamente, hablo de Charles Chaplin, porque no existe otro sujeto de bigote chistoso. Y hablando de una de las películas que más representan a Chaplin es Tiempos Modernos. Aquí podemos empezar a notar características fundamentales para este género, pero las voy a explicar más adelante. Varias películas se hicieron durante este tiempo, pero demos un salto a 1927. ¿Qué pasó en este año? El sonido, básicamente. Esto representó un gran reto para el género. Tuvo que adaptarse a la llegada del audio. Esta revolución permitió nuevos tipos de comedia, donde el principal cambio era que los chistes se escuchaban. Aquí nacen distintos tipos de comedia, distintos al slapstick. Nació la comedia musical, que aprovechaba canciones y bailes para generar situaciones graciosas, como por ejemplo Top Hat con Mark Sandrich como director y David Abel como cinematógrafo. También llegó el subgénero de screwball comedy, que es una variante de la comedia romántica, en donde hay una pareja que enfrenta situaciones absurdas. Lo que la diferencia tal cual del género de la comedia romántica es que se burla de lo risible que llegan a ser estas situaciones, mientras que la comedia romántica típica en el fondo sí es una historia de amor más convencional. Aquí nos podemos encontrar con filmes como It Happened One Night con Frank Capra como director y Joseph Walker como cinematógrafo, en donde se nos muestra una heredera que decide escaparse con un piloto. Y por si tenían dudas, sí, en México también hubo grandes influyentes de la comedia, tales como Tintán, Cantinflas, entre otros. Con esto creo que ya tenemos un contexto histórico suficiente para saber de dónde viene el cine de la comedia. Ahora sí, a lo que veníamos, la iluminación. ¿Recuerdan que mencioné que en las películas de Chaplin ya se veían elementos que definieron cómo se iban a ver las comedias? Primero que nada, cuando veas una escena de comedia va a estar extremadamente iluminada y con luces suaves. O sea que la transición entre luz y sombras va a ser gradual. Esto para que puedas ver perfectamente los poros de la piel en Adam Sandler. A este tipo de escenas las denominamos como high key, que se refiere a que la mayoría de las luces son intensas y por ende casi no tengamos tonos negros o medios tonos. Pero, ¿qué pasa con las escenas de noche? Yo he visto escenas de noche, tú has visto escenas de noche. Lo que tú no sabes es que aquí entra otro punto importante, los esquemas de iluminación. ¿Qué son? Bueno, en resumidas cuentas es la manera en la que acomodas tus luces para lograr distintos efectos, más específicamente hablando de las sombras. Si te das cuenta, en la mayoría de ocasiones se utiliza un esquema plano que no va a generar sombras fuertes en tu personaje. Sumado a esto, se le agrega una rim light que va a separar a tu personaje del fondo, que también va a estar bastante iluminado. Y si vemos una escena de noche te vas a dar cuenta de que aún podemos ver todo claramente. Y esto también se va a complementar con el uso de colores saturados que contrastan entre sí. ¿Pero por qué? Porque en otros géneros aprovecha la oscuridad para crear sombras profundas o contrastantes y en la comedia no. Pues porque no es necesario. Recordemos que el punto de la comedia es hacer reír al espectador. Si agregas luces que creen un alto contraste y sombras duras, vas a hacer que las acciones se sientan muy tensas y no te permita relajarte lo suficiente como para poderte reír. De hecho, regresando al tema de los demás géneros, nos daremos cuenta de que la comedia se va a nutrir fuertemente de la manera en la que estos ocupan la luz. Tomemos de ejemplo esta escena de The Mitchells vs. The Machines del 2021. Aquí se implementan los elementos de la iluminación de la ciencia ficción, como la atmósfera, las luces de colores antinaturales que provienen de la tecnología. Pero en lugar de tener sombras intensas y contrastes súper altos, tenemos un esquema plano y un bajo contraste que nos permite reírnos de la situación en lugar de tener pesadillas.
Como otro ejemplo tenemos Ace Ventura de Jim Carrey del 94, que hace alusión al cine de detectives. En la escena final podemos encontrar elementos que nos van a recordar a estos filmes, como tener un lado de la cara más iluminado que el otro para generar un contraste y duelo y suspenso, pero trasladados a la comedia. O sea, vamos a reducir el contraste y vamos a permitir que ambos lados de la cara se vean perfectamente. Se podría decir que básicamente para pasar algún género a la comedia, solo hace falta encender la luz. Y ya es todo. Con esto estás listo para iluminar películas de comedia, que si me preguntas es un género bastante infravalorado. Y siempre se hace a un lado cuando se abre un debate sobre cuáles son los géneros más importantes en el cine. Creo que no apreciamos el trabajo que implica traer elementos de otros lados e implementarlos a uno nuevo. Porque sí, fácilmente podemos decir, Roger Rabbit tiene elementos del cine noir, pero no apreciamos el hecho de que mantiene esos elementos del cine noir y después las transforma en algo completamente diferente, pero mantiene la misma esencia. Tal vez este género no tenga las películas más profundas, ni haya revolucionado a la industria, o no tenga los elementos más destacables, y se roba las cosas de los demás géneros, y tal vez su época dorada ya pasó.